Qatar es uno de los pocos territorios del mundo sin bosques, junto con Groenlandia y Omán. El desierto es la constante en su espacio, y es debido a esto que el desierto es uno de los focos de turismo más importantes de Qatar, no solo con actividades propias sino también con visitas únicas y unas imágenes para guardar en el recuerdo. En el país no hay bosques, ni montañas ni tampoco árboles. Aunque sí hay árboles en jardines privados, la región cuenta con una cobertura forestal del 0%. Qatar es una península, con una extensión territorial de 11.571 kilómetros cuadrados. Tiene 566 kilómetros de costa, salvo Doha, todo es desierto, con algunas particularidades. La compacta masa terrestre de este país se extiende hacia el norte del Golfo Arábigo, en Asia Occidental, en el sur comparte frontera con Arabia Saudita, y el resto del territorio limita solo con tranquilas aguas. Qatar posee entre el 10% y el 14% de las reservas de gas natural conocidas en el planeta, y en alta mar cuenta con uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo. Antes del cambio al gas natural, la economía de Qatar dependía sobre todo de la exportación del petróleo extraído a lo largo de la costa de Dukhan, en la parte occidental del país. El descubrimiento de petróleo en Qatar en 1939 inició una etapa de rápidos cambios y modernización, generó enormes oportunidades, y como resultado, la población de Qatar creció. Hoy en día Qatar es más conocido por su gas natural que por su petróleo, pero todavía dispone de unas grandes reservas de petróleo acreditadas, lo que lo coloca en el puesto número 13 a nivel mundial. Su abundancia la ha hecho posicionarse como una de las naciones más ricas por habitante del mundo, en su búsqueda por diversificar su economía, basada fundamentalmente en los energéticos, ha hecho que entre en una carrera de innovación tecnológica, financiera, comunicación y turismo. Qatar declaró su independencia el 1 de septiembre de 1971, después de haber estado bajo dominio británico desde 1916. En las décadas posteriores al descubrimiento del petróleo, la población del Estado árabe aumentó de menos de 25.000 habitantes a más de 100.000. Hoy en día el país cuenta con una población de 2.8 millones, apenas el 20% son población catarí originaria, el resto provienen de otras latitudes, como el sur de Asia, Europa, África y América. Como dato extra, ¿sabías que Qatar no tiene ríos y de media, solo recibe unos 100 milímetros de lluvia al año, para asegurarse de que hay suficiente agua potable? Qatar utiliza plantas de desalinización para que el agua de mar sea bebible.